Gálatas capítulo 2, y el día de hoy vamos a abarcar de los versículos 11 al 14, y el tema es Enfrentando la hipocresía, es el título de la enseñanza, Enfrentando la hipocresía. Vamos a abarcar capítulo 2 desde los versículos 11 al 14, aunque vamos a tomar como base el versículo 14 que dice así: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? ¿O por qué obligas a los gentiles a judaizar? El título de la enseñanza, como dije, es Enfrentando la hipocresía. Y esta palabra hipocresía es una palabra familiar para nosotros, es una palabra que escuchamos con frecuencia. Te doy una definición: hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. La palabra hipocresía proviene del griego hipokrisis, y la palabra hipo significa máscara, la palabra krites significa respuesta, así que si la juntamos podríamos dar esta definición: responder con máscaras. Es fácil entender que esta palabra, esta idea que acabo o definición que acabo de dar, hipocresía, no es una virtud. O sea, todos entendemos eso, ¿verdad? Aunque no sepas el griego o lo que sea, entiendes que hipocresía no es una virtud. Tampoco es algo que alguien busque en otra persona. Es decir, nadie que en sus 5 sentidos dice: quiero un amigo que sea bien hipócrita. No, es imposible. O quizás tu propósito de año nuevo, ¿no? Mi propósito de este año es ser el más hipócrita de casa de oración. Pues no, o sea, por supuesto que no es una virtud, y esto lo entendemos. Pero, ¿sabes? Al platicar con personas, seguramente tú te has dado cuenta que se utiliza también esta palabra hipocresía mal. O sea, una persona que de pronto no tiene dominio propio, es grosera, es altanera, dice: pues así soy yo y no quiero ser hipócrita, ¿no? Bueno, nada que ver con eso. Hoy vamos a ver lo peligroso de la hipocresía en los creyentes, y también vamos a ver cómo se debe de enfrentar. Vamos a ver qué es, hemos visto qué es, veremos también cómo es un peligro entre los creyentes, pero también cómo debe de enfrentarse. Y quiero aclarar que esta enseñanza va a estar en 2 partes, es decir, vamos a ver esta porción, por cuestión de tiempo la vamos a ver en 2 partes. Los cristianos gálatas estaban en aprietos. Esto es recordando un poco de lo que vimos en la enseñanza anterior y también lo que vimos en la introducción. ¿Por qué estaban en aprietos los cristianos gálatas? Ellos habían dejado a los ídolos, estaban haciendo esto por convicción de que Jesucristo les había salvado y de que les había llamado a salir de la idolatría. Y esto les traía a ellos un conflicto. ¿Por qué? Porque quedaban mal con el Imperio Romano. Recordemos que para ellos adorar a ídolos no era una cuestión de preferencia o de cultura, era una cuestión de ley prácticamente. Aquellos quienes no adoraban a los ídolos estaban en aprietos con el gobierno, el Imperio Romano. Así que ellos estaban dispuestos a pagar ese costo. Ellos habían entendido que ser discípulo de Cristo, como lo hemos visto, traía un costo consigo. Ellos lo habían calculado y estaban dispuestos a pagarlo si era necesario. Pero ocurrió una situación que se volvía tentadora para ellos. Habían llegado allí a Galacia maestros procedentes de Jerusalén, los cuales enseñaban esto: ustedes se saltaron un paso para ser salvos. Ustedes deben de guardar la ley, es decir, entrar al judaísmo primero por medio de la circuncisión, por medio del cumplimiento de las fiestas y todo lo que implica ser un judío, o lo que ellos llamaban prosélitos de la justicia, para entonces ustedes puedan escuchar y creer, recibir el Evangelio, entiéndase, ser salvos. Así que, según esta enseñanza de estos que habían llegado allí a Galacia, los cristianos gálatas en realidad no eran salvos, o sea, según la enseñanza de ellos. O sea, tú no eres salvo, y tú creías que eras salvo, pero no lo eras. Esta era la situación de ellos. Y este mensaje nuevo que ellos traían, que ya de por sí era enganchador, ¿no? Así, ¿cómo que no soy salvo? A ver, cuéntame, ¿no? O sea, ¿qué me falta para ser salvo? El mensaje les prometía a ellos salvación de veras, según los judaizantes, pero también les prometía un bienestar social, y esto Pablo lo desarrolla en los capítulos 5 y 6, habla de cómo esta doctrina que ellos traían les prometía un bienestar social, les prometía pues cierta comodidad. ¿Por qué? Porque ellos, al entrar a través del judaísmo, iban a quedar exentos de adorar a los ídolos, ya no iba a ser para ellos algo obligatorio porque se iban a presentar como judíos. Y sí que Pablo está tratando este asunto con toda seriedad, lo está tratando
con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque si ellos se circuncidaban, si ellos se hacían prosélitos de la justicia y seguían todo este proceso de entrar al judaísmo, ellos estarían anulando la obra de Cristo. Así que Pablo está levantando a Cristo, está levantando la obra de Cristo, el Evangelio, y para esto tiene que responder a algunas de las acusaciones que le hacían a Pablo, porque siempre cuando alguien trata de atacar a una doctrina, ataca por supuesto a aquellos quienes enseñan la doctrina. Y Pablo empieza no a defenderse a sí mismo, sino a defender el Evangelio, y empieza a responder también a las acusaciones para defender su apostolado, su ministerio, porque si su ministerio no era real, su evangelio no era real, así que se veía en esta necesidad, no era un asunto personal. Y una de estas acusaciones que le hacían a Pablo era que él trataba de agradar a los hombres, ofreciendo una salvación muy fácil, en donde no hay que hacer nada más que creer, no te tienes que circuncidar, no tienes que guardar ninguna fiesta, nomás con creer y ya. Y ellos lo presentaban como no, eso es muy fácil, Pablo lo presenta muy fácil porque él quiere quedar bien con la gente. Según los acusadores, lo que Pablo estaba enseñando era una distorsión de lo que los apóstoles en Jerusalén estaban enseñando. Y esto era de lo que lo acusaban. En respuesta a eso, Pablo afirma que él recibió el Evangelio directamente de Jesús. Él dice, yo no recibí ninguna distorsión del Evangelio, ningún Evangelio de segunda mano, yo lo recibí directamente del Señor Jesús. No lo recibí de los apóstoles, aunque ellos por supuesto que merecen un respeto, ¿no? Pero yo lo recibí del Señor Jesús directamente. Él narró un momento, mucho después de su conversión, en el que visitó Jerusalén, se entrevistó con Pedro, se entrevistó también con Juan y con Jacobo, a los cuales ellos consideraban como columnas, y en aquella visita ellos no le enseñaron nada nuevo, no le enseñaron algo, él ya sabía todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor se lo había revelado a Pablo. Ellos, los de reputación, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, más bien aprendieron algo con la visita de Pablo. ¿Qué aprendieron? Tú vas a los gentiles y nosotros nos quedamos predicando a los judíos. Ellos fueron los que salieron aprendiendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y mientras que Pablo narraba esto, hizo un paréntesis para contar algo que ocurrió con uno de sus acompañantes en aquella visita a Jerusalén. Se trata de Tito, esto lo vimos la semana pasada. Tito era del mundo gentil completamente. Él no tenía nada que ver con las fiestas, con el judaísmo, nada. Él era de padre y madre gentil, nacido en territorio gentil. Por lo tanto, no estaba circuncidado, no tenía la circuncisión. Y los apóstoles, en aquella visita de Tito, junto con Pablo, con Bernabé, no le obligaron a circuncidarse, lo vimos también. Otros, sin embargo, habían tratado de obligar, de presionar, de obligar bajo amenazas a Tito de que se circuncidara, pero Pablo y sus colaboradores no accedieron a hacerlo. Ellos no cedieron en lo más mínimo para que Tito se pudiera circuncidar. Y no es que ellos estaban negándose a hacerlo, o no es que ellos estaban negándose a que Tito se circuncidara porque fueran rebeldes, porque fueran revoltosos, o porque se estuvieran aferrando a su propia opinión, sino es por esto, porque si ellos accedían a que Tito se circuncidara, ellos estarían comprometiendo la verdad del Evangelio. Hay acciones nuestras que comprometen la verdad del Evangelio. O sea, el Evangelio queda intacto, pero ¿cómo reciben otros el Evangelio? En aquella ocasión, Pablo estuvo ante esta tentación, y es importante que la veamos. Estoy hablando de la situación con Tito, que si se circuncida o que si no. Y Pablo pudo haber estado ante esta tentación, y era esta: ceder ante aquellos quienes trataban de obligar a Tito a circuncidarse. O sea, Pablo podría haber dicho, bueno, nosotros no creemos en eso. O sea, nosotros no creemos que sea necesario que Tito se circuncide, se haga prosélito de la justicia y entonces sí, ya pues sea salvo. Así creen ellos, vamos a darles gusto a los hermanitos. Si Pablo hubiera hecho eso, él hubiera sido un hipócrita, porque él estaba haciendo algo que iba en contra de lo que él creía. Se espera de los cristianos que seamos leales, pero leales al Evangelio. Hay una lealtad, por supuesto, que le debemos a nuestra esposa, los que somos casados, al esposo, ¿no? A los padres, a la familia. Sí, hay una lealtad, por supuesto, ¿no? O sea, no vas a venir hablando mal de tu familia, de tus padres, de tu esposa. Se ve mal eso, ¿no? Hay una lealtad que nos debemos, pero ante todo hemos de ser leales al Evangelio. Cualquier cosa, cualquier persona que contradiga el Evangelio debe de ser rechazada. Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, sea anatema, deséchenlo, o sea, sepárenlo para destrucción. Vimos que eso es lo que significa ser anatema, o sea,
¿qué más que el apóstol Pablo? Él decía, no, ni yo. O sea, si yo salgo con otra cosa, su lealtad debe ser al Evangelio, a Cristo, y no a un hombre. Pablo estaba determinado. ¿Cuál era la determinación de Pablo? Él no iba a diluir la verdad del Evangelio, no iba a negociar con ella, pero tampoco iba a permitir que otros diluyeran la verdad del Evangelio. No lo iba a permitir, sin importar de quién se tratara. Vemos la decisión que hay, la determinación que hay en Pablo. Esto lo vimos, firmes en la verdad del Evangelio. ¿Hasta dónde puede llegar la firmeza? Bueno, ¿qué si se trata, Pablo decía, de mí mismo? Bueno, eso era una posibilidad anulada en ese momento, era algo hipotético. Pero sí, si vamos ahora sí al versículo 11, vamos a ver cómo había alguien allí quien no estaba contribuyendo con esto y que pues había que detener este asunto que no contribuía con la unidad del pueblo de Dios. Dice el versículo 11 de Gálatas 2, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Vamos a detenernos en este versículo. Recuerda el contexto, por eso hice un repaso. El contexto en el que estamos leyendo es todavía Pablo demostrando la legitimidad del Evangelio, de ese Evangelio el cual él predica. Está él demostrando la legitimidad de su llamado a ser apóstol, porque así empezó Pablo, apóstol de Jesucristo. Había quienes cuestionaban su apostolado, así que dentro de este contexto vamos a leer este versículo y vamos a interpretarlo. El llamado de Pablo a ser apóstol era tan legítimo que le daba la autoridad para reprender al mismo apóstol Pedro, ¿sí te fijas? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, se trata del mismo apóstol Pedro. ¿Esto qué significa? Significa que ambos, tanto Pedro como Pablo, tenían la misma investidura apostólica. Eran apóstoles los dos. Y aquí es en donde comienza él a narrar entonces este incidente que involucra a un varón de Dios, que era considerado por los Gálatas y por todos los cristianos de aquel tiempo como columna de la iglesia. Se trata de Pedro. Y aquí no es que Pablo esté hablando mal de Pedro, simplemente nos está mostrando lo absurdo que es cuando nosotros ponemos por columnas a hombres. Cristo es el fundamento, Cristo es todo. ¿Qué es lo que sostiene todo esto? Es Cristo. Es la doctrina de los apóstoles, pero no los apóstoles, sino la doctrina de los apóstoles. Según Pablo, el apóstol Pedro hizo una visita a Antioquía y esto era algo normal. Pedro como apóstol solía visitar las iglesias que se iban formando, estaba haciendo esta acción de supervisar, de apoyar, de ministrar, de predicar seguramente. Vemos en Hechos 9:32 cómo visitó aquella región de Lida y Jope. En aquella ocasión, en la que estamos viendo también, visitó la iglesia en Antioquía. Antioquía es la actual Turquía. Era un lugar muy, muy importante dentro del cristianismo. De hecho, allí por primera vez se les llamó cristianos a los cristianos. Si tú buscas en toda la Biblia, ¿cuándo se les llamó cristianos por primera vez? Ahí lo vas a ver, en Antioquía, fue en Antioquía. La iglesia comenzó con hermanos que fueron esparcidos a causa de la persecución que Pablo mismo había propiciado. Y estos predicaron el evangelio a los judíos, pero también los gentiles comenzaron a convertirse ahí en Antioquía. Cuando estas noticias llegaron a Jerusalén, enviaron a Bernabé. Bernabé dio un reporte y se regocijó por la mano de Dios, la obra de Dios allí en Antioquía. Luego, el mismo Bernabé fue y trajo a Pablo a Tarso, fue a Tarso por Pablo, lo trajo, y estuvieron ahí congregados por un año enseñando la palabra. Y en esta ocasión, Pablo, aquel quien llegó aquí a Antioquía, tuvo que resistir al mismo apóstol Pedro. La palabra resistir que vemos aquí se tradujo del griego antistemi y significa poner en contra. O sea, pones dos ejércitos en contra, ¿no? Para hablar en este contexto. Es enfrentarse, es oponerse, es resistir, o sea, ponerte duro para no dejar que el otro pase. Y es la misma palabra, de hecho, que en Santiago capítulo 4, versículo 7 aparece, en donde dice, someteos pues a Dios, y luego dice, antistemi, resistid al diablo. O sea, es una palabra fuerte. Así que Pablo se opuso al apóstol Pedro. También notemos que, según el texto, no lo hizo a sus espaldas. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí como cara a cara, de frente. Y nosotros vivimos en un país en donde hay libertad de expresión, ¿sí o no?
Es muy fácil, o sea, cualquiera puede oponerse a las personas sin que éstas estén presentes. Cualquiera en este país puede dar su opinión acerca del presidente, de un gobernador, de un juez, puede dar su opinión y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay libertad de expresión. Incluso pueden hasta subir un video para criticar a otros. Si tú haces un video de crítica con que hagas un simple statement de que es con fines educativos o qué sé yo, ya tienes todo el derecho de criticar a cualquier persona, su trabajo, su desempeño, lo que sea. Pero esto es en un video, a espaldas. Pero hacerlo cara a cara requiere valor, diga valor. Pero sobre todo, no solo el valor, porque a veces se puede llegar a confundir el valor con el descaro, ¿no? Y con la desvergüenza. Se requiere para resistir a alguien tener los argumentos necesarios, los argumentos también sólidos para hacer la crítica. La persona que está siendo criticada, que la tienes cara a cara, tiene la posibilidad de replicar ante la crítica que tú le estás haciendo. Por eso digo que se requiere valor y también argumentos sólidos, porque tú puedes llegar a criticar a alguien sin argumentos. La persona te responde y rápido te hace ver como pues, un necio, ¿no? Te deja en vergüenza. Necesitas argumentos sólidos. Y aprovecho para recordar que no es aceptable que nos opongamos a otros a sus espaldas. No es aceptable. Y lo dice la palabra, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve con el pastor. Pues así dice la Biblia de algunos, porque vienen, oiga, pastor, fíjese que no sé quién me hizo esto. Ok, ¿y ya fuiste con el hermano? No, pero yo le digo para que ore. No, o sea, vaya y hable con el hermano, ¿no? O dice, si tu hermano peca contra ti, ve con tu comadre. Ay, pero la comadre es bien espiritual. Pues si es bien espiritual, te va a regresar y te va a decir, habla con el hermano. O sea, no es aceptable que nosotros nos opongamos a otros a sus espaldas. Jesús enseñó entonces esto que acabo de decir, que debemos de ir con nuestro hermano cara a cara. ¿Para qué? Para hacerlo entrar en razón. Si hay una crítica, que sea una crítica con el objetivo de ganar al hermano. Porque si hablo de ganar es porque está perdido en el pecado, es porque algo le está llevando pues a la orilla para caerse, ¿no? Entonces, ese es el fin, no de criticar por criticar para demostrar que yo soy mejor que tú o que yo sé más que tú, sino con el fin de ganar al hermano. Si no es así, entonces, según Mateo 18, se debe de seguir con ese proceso, de ir con testigos, pero siempre, según Mateo 18, la otra persona está presente. Siempre. Así que si un día tú te encuentras en una situación en donde están criticando a otra persona, a otro hermano, y no está el hermano presente, pues, según lo que vemos en la palabra, pues hay que salir corriendo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas y ojo, mucho ojo, ¿no? Ese es un comercial que se veía por allá en los 90. Por eso nadie se rió, porque hay puros jóvenes, ¿no? Pablo ya había tenido una entrevista en privado con los dirigentes de la iglesia en Jerusalén, y esto lo vemos en el versículo 2 de este mismo capítulo. Allí en esa entrevista privada que tuvo Pablo con los dirigentes de Jerusalén, les expuso lo que recibió de Jesús. Esto es lo que yo recibí de Jesús. Y todos los dirigentes estaban de acuerdo. ¿En qué? En que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por las obras de la ley. En eso todos estaban de acuerdo. También es importante que notemos algo. Pablo, quien había sido llamado por Jesucristo a ser apóstol, estaba oponiéndose cara a cara a otro apóstol. En un momento más vamos a ver la razón por la que se opuso, ¿no? Por lo pronto vamos a detenernos en este principio, en el principio de un apóstol oponiéndose a otro apóstol. Dios, en su soberanía, porque a Él le place, le delega autoridad a ciertos hombres, le delega responsabilidad a ciertos hombres. Quiero usar esa palabra porque de pronto la palabra autoridad puede chocar con la cosmovisión de alguien, ¿no? Pero hablemos de responsabilidad, porque autoridad es igual a responsabilidad. Dios le delega responsabilidad a ciertas personas, y lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel, o sea, un ángel no es un ser celestial en este caso de Apocalipsis 2, sino es una persona que da cuentas por un grupo de personas, por un grupo de ovejas, por una iglesia en este caso, ¿no? Un grupo de creyentes. Así que podemos ver ahí, en 7 iglesias, cómo hay una persona que tiene esta responsabilidad. Así que Dios le place, no es
un grupo de personas que votan, no es de pronto un instituto bíblico que dice te doy tu título de pastor y ya puedes empezar. Es Dios al que le place darle esta responsabilidad a personas. Y quiero aclarar que eso no quiere decir que las personas quienes son llamadas tengan mayor valor que las otras. Ya hemos visto, dijo Pablo, Dios no hace acepción de personas. El hecho de que alguien tenga más responsabilidad no es que sea el favorito de Dios o que sea mejor que otros, eso debe de quedar claro. Sin embargo, el Señor sí dejó parámetros en su palabra para salvaguardar no al hombre que ha recibido responsabilidad o autoridad, sino para salvaguardar a la iglesia, para salvaguardar al grupo de creyentes. Y uno de estos principios lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 5, si vas conmigo ahí a primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Entonces es la primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo, un apóstol, Timoteo, un pastor. Así que veamos lo que Pablo, apóstol, le está escribiendo a Timoteo, pastor. Dice 1 Timoteo 5, 19. Contra un anciano, Timoteo, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, o sea, los ancianos que persisten en pecar, o sea, ¿te fijas cómo la palabra lo tenía contemplado eso? Ay, es que el anciano tal pecó. Pues bueno, no es que esté bien, pero la palabra ya lo tenía previsto, ¿no? Y incluso hay una solución. Dice, a los que persisten en pecar, a los ancianos, repréndelos, ¿cómo dice? Delante de todos, para que los demás, ¿qué dice? También teman. O sea, esto no me lo saqué yo de un libro de liderazgo, de quién sabe qué, no, o sea, lo estamos viendo en la Escritura, ¿no? Aquí, viendo este texto, estos 2 versículos, hay varias preguntas. La primera es, ¿qué propósito tiene la acusación contra el anciano? O sea, le está diciendo Pablo a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación. O sea, ¿pero qué propósito lleva la acusación contra el anciano? Pensando todo lo bueno, es que si el anciano está haciendo algo equivocado, la acusación lleva el propósito de que corrija, de que cambie lo que está mal. ¿Por qué? Porque puede afectar a la iglesia. O sea, la conducta, y lo vamos a ver ahorita, de un anciano, de un pastor, de alguien que tiene responsabilidad en la iglesia, su conducta afecta a la iglesia, por esto necesita pues rectificar. Y la pregunta, de acuerdo al texto, la otra pregunta que surge es, ¿a quién se le da la autoridad para corregir al anciano? Según el texto. Bueno, según el contexto de 1 Timoteo 5:19, que es Pablo escribiéndole a Timoteo, la autoridad para corregir al anciano se le da al pastor Timoteo. Le dice, contra un anciano no admitas acusación. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos. O sea, tú, Timoteo, tú, pastor, repréndelos. Así que esto es lo que nosotros vemos aquí. Y es bíblico, aquí hay un principio, es bíblico, lo estamos viendo, que todo varón de Dios que ministra, todo pastor, diácono, como quieras llamarle, ¿no? Anciano, etcétera, esté rodeado de otros pastores, de otros ancianos. ¿Para qué? Para que cuando sea necesario, estos ancianos o este otro grupo de pastores le puedan amonestar, le puedan corregir. ¿Por qué? Porque no somos infalibles. Aquí estamos viendo a Pedro, y nadie de nosotros le llegamos ni a los talones a Pedro, ni el pastor más ungido de este tiempo, ¿no? O sea, podemos ver cómo Pedro estaba rodeado de otros ministros, y en este caso, Pablo, otro apóstol, está resistiéndole cara a cara. ¿Por qué? Porque no somos infalibles. Y hay 2 tipos de iglesias que son peligrosas. No estoy diciendo que son falsas o que son satánicas, mucho menos, ¿no? Sino iglesias que son peligrosas. Una es en donde el pastor es dirigido por las ovejas. O sea, el que está empoderado por Dios, por usar una palabra, al que se le ha delegado la capacidad de dirigir, siendo dirigido por las ovejas. O sea, no tiene sentido, ¿no? Llévalo al ámbito familiar. ¿A poco el papá se sujeta a lo que sus hijos dicen? No, es al revés, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Porque el papá es mejor? No, por simple orden, ¿no? Entonces, si la función del pastor es dirigir, ¿cómo va a entrar en nuestra mente que sea dirigido, gobernado por las ovejas? En este tipo de iglesias que son peligrosas, las ovejas le dicen al pastor lo que tiene que hacer.
y el pastor tiene que vivir para agradarlos. Es decir, el pastor vive algo así como en continua campaña política, para congraciarse con todos, y cuando se le acabe su periodo, vuelvan a votar por él. Entonces, no estoy diciendo de nuevo que sea una iglesia falsa. Hay iglesias saludables en doctrina y en todo que llevan este tipo de gobierno. Y bueno, simplemente nosotros no lo vemos así en la Escritura, lo vemos como algo peligroso. Pero hay otro tipo de iglesias que son peligrosas también, y son esas iglesias en donde el pastor es la máxima autoridad. O sea, está el Papa y ya, ¿no? El pastor es algo así como el Papa. O sea, no tiene a ningún pastor, no tiene ningún grupo de pastores o ancianos que le puedan corregir en algún momento en donde está fallando, en donde está pecando. Y esto es peligroso también. Nuevamente, no digo que sean iglesias falsas, etcétera. Digo que son iglesias peligrosas. Porque cuando el pastor, en ese tipo de iglesias, quien es la máxima autoridad, cae en pecado, ¿qué hace el pastor? Pues ya me autodiscipliné. Una semana no ministré y a la otra me parezco y ya todo bien, así que adelante. Y el que no le guste aquí, yo soy Pancho Pantera y yo tengo la última palabra. Y mis hermanos, eso también es peligroso. Así que si tú estás en una iglesia en donde el pastor está bajo la autoridad de otros pastores, pues puedes descansar, puedes confiar en que si el pastor se equivoca va a ser amonestado, si es necesario. ¿Por quiénes? Por a quienes les toca pues hacer este trabajo, hacer esta función, las personas indicadas. Y en este primer versículo que estamos revisando observamos la razón por la que Pablo tuvo que oponerse a Pedro cara a cara. La razón, según el texto, es porque lo ameritaba. Dice Gálatas 2:11 al final, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. La versión Reina Valera contemporánea lo traduce así, la última parte, porque lo que hacía era reprochable. No era un error, no era una falla. A veces uno tiene fallas de carácter como usted y de pronto, no sé, andabas a las carreras y pudiste ser áspero con alguien. Bueno, somos seres humanos, tenemos fallas de carácter también y bueno, ¿sabes qué, brother? Perdóname, andaba acelerado, no te saludé o qué sé yo, y no pasa nada. Pero aquí habla de algo reprochable y no se trata de andar por allí reprendiendo a todos por cosas secundarias, por cosas que según nosotros están mal. O sea, te voy a reprender porque no eres como yo quiero. No. Incluso debe de haber una cierta tolerancia, lo vimos. Debe de haber una paciencia con creyentes nuevos que todavía pues, no tienen el mismo conocimiento que nosotros. A lo mejor tú ya tienes 50 años en el Evangelio. Bueno, no puedes esperar que el hermanito que tiene 6 meses o 1 año de convertido tenga la misma madurez que tú. O tenga el mismo entendimiento que tú de algunas cosas. Acuérdate, todos en algún momento aprendimos y seguimos aprendiendo. No nos vayas a salir con que no, eso es para los nuevitos. No. O sea, esto es de toda la vida. O sea, hay cosas que a lo mejor ya sabíamos, pero cuando las recordamos y las llevamos al terreno de la práctica, nos evaluamos y decimos, ay no, como que sí me falta, y eso que ya me la sabía esta, ¿no? Podemos ver aquí que hay momentos cuando se vuelve necesario que nos opongamos a la conducta de otros hermanos en la fe. Hay veces que pues, no es lo que quisiéramos, pero se vuelve necesario. Yo no veo a Pablo deseoso y contento por tener lo que hacer, no. O sea, era necesario. Dice, lo que estaba haciendo era digno de ser reprochado, era reprochable. Vamos al versículo 12 para ver en qué consistía el comportamiento digno de condenar de Pedro. Dice el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En esta visita de Pedro a la iglesia de Antioquía, pues él hacía lo que hacía en otros lados, ¿no? Predicaba quizás, pero no hay que ser muy iluminado para pues, asumir que comía con los hermanos, ¿no? Como cuando viene a predicar algún pastor acá y de pronto organizamos una comida en un restaurante y vamos varios o los líderes, etcétera, pues tiene que comer, ¿no? El que viene a predicar, pues sí. Entonces, seguramente él comía con los gentiles, y no digo seguramente como posibilidad, sino como un hecho. Recordemos que la iglesia de Antioquía estaba en territorio gentil, por tanto, mayormente estaba formada por gentiles, aunque había algunos judíos. Y Pedro era judío. Los judíos, por tradición, estaban formados así, ellos no comían con los gentiles.
Tenían como referencia Daniel 1:8, tenían como referencia el Salmo 1, tan conocido por nosotros, en donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado. O sea, para ellos comer con un gentil era, te estás sentando en silla de escarnecedores, no puedes comer con ellos. Es decir, la ley sí incluía regulaciones sobre los alimentos, y eso está en Levítico 11. Por cierto, cuando estudiamos Gálatas, algunos toman la enseñanza que toman de Gálatas es, puedo comer carnitas, puedo comer chicharrón, puedo comer puerco, etcétera, pero es mucho más allá que eso, ¿no? La palabra sí reguló los alimentos. Sí vemos cómo el Señor nos instruye acerca de cómo comer, no para ganar la salvación, no para volvernos más santos, pero sí podemos volvernos más sanos, ¿verdad que sí? Que nada, no nos cae nada mal. Y estas regulaciones alimenticias que estaban en la ley, pues los gentiles no las observaban. Ellos venían de otro contexto y pues no las consideraban. Pero los judíos habían llevado esto al extremo, o sea, la parte de las regulaciones alimenticias las habían llevado al extremo y habían enseñado como doctrina un mandamiento de hombres, era no comas con gentiles, porque ellos comen carnitas, porque ellos comen alimentos inmundos. No solo su comida la evites, evítalos a ellos. Ese era el mandamiento de hombres. Los judíos, de hecho, consideraban a los gentiles como perros, así, hasta allá. Fíjate hasta dónde llega el celo religioso, ¿no? Al grado de llamarle a un hombre creado a imagen y a semejanza de Dios, y a mí y a ti, llamarlo perro, llamarlo inmundo. Pero el Señor Jesús enseñó a sus discípulos acerca de los gentiles, enseñó a sus discípulos acerca de los alimentos también. Por ejemplo, acerca de los gentiles, el Señor Jesús les dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, en Juan 10:16, y esto hablando en un lenguaje alegórico, por supuesto, ¿no? Pero también en Marcos 7:24, el Señor Jesús sanó a la hija de una mujer sirofenicia, o sea, una mujer gentil, la cual llegó rogándole al Señor que sanara a su hija, y el Señor Jesús le dijo, ¿sabes qué? No está bien que coman el pan de los hijos, lo coman los perrillos, y estaba el Señor provocando, buscando una reacción en ella, y ella ¿cómo reaccionó? Y dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas de lo que cae, no estoy pidiendo el pan, Señor, sino las migajas. Para ti son migajas sanar a un enfermo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es eso para el poder de Dios que hizo los cielos y la tierra? Un cáncer son migajas para el Señor, ¿no? Y esta mujer, pues obviamente recibió lo que le estaba pidiendo al Señor, y el Señor vio la fe de ella y sanó a la hija de esta mujer gentil. El Señor Jesús también sanó a el siervo de un centurión romano. Eso está en Lucas 7. Y allí podemos ver que dentro del plan de Dios, o sea, el Señor Jesús dio como pequeños destellos de lo que vendría. El tiempo en el cual Jesús desarrolló su ministerio era el tiempo en donde se iba a hablar a los judíos. Dice el apóstol Juan, a lo suyo vino, que era predicar a los gentiles, más los suyos, o sea, los judíos, los judíos no le recibieron. O sea, en el plan de Dios estaba que Jesús primero hablara a los judíos y después se abrió ya a los gentiles. De hecho, cuando ya el Señor está resucitado y se aparece a sus discípulos, les da la gran comisión. ¿Y qué les dice? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, sin distinción. O sea, no le vamos a poner toda criatura de los judíos, no, toda criatura. Vayan y prediquen el evangelio hasta lo último de la tierra, donde están todos los no judíos. ¿Qué enseñó Jesús sobre los alimentos? Eso es acerca de los gentiles. ¿Qué enseñó Jesús sobre los alimentos? Bueno, él en Marcos 7, una porción bíblica desde donde desarrollamos una serie, ahí en Marcos 7 el Señor Jesús declaró limpios todos los alimentos, diciéndoles, miren, lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, porque eso después sale, ¿verdad? Pues se va a la letrina, dijo Jesús. Lo que contamina al hombre es lo que está dentro de él. Lo que está dentro y contamina también a otros. Y de dentro salen los adulterios, los malos pensamientos y todo esto. Esto lo enseñó Jesús. ¿Con qué propósito? Bueno, uno, de que viéramos el campeón que hay en nosotros, ¿verdad? Toda esa inmundicia que hay en nosotros. Pero también el propósito era declarar limpios todos los alimentos. Y Pedro, quien caminó con Jesús, había aprendido eso de primera mano durante el ministerio terrenal del Señor.
Él lo aprendió, recibió la teoría, así como estás en la escuela y te estás durmiendo, ¿no? Pero llega el momento en el que viene el examen. ¿Y sabes qué? No te puedes aprender lo de todo un semestre una noche antes. O sea, todo el semestre te la pasaste de fiesta y saliendo. Y esto yo lo comprobé cuando fui estudiante, ¿no? Lo aprendí a la mala. No, sí, yo me iba y no entraba a las clases. Bueno, llegó la hora del examen, órale. Y un día antes del examen yo me quería aprender lo de todo el semestre. No se puede. Bueno, Pedro caminó con el Señor, estuvo aprendiendo esta lección de que él había hecho limpios todos los alimentos, pero llegó el momento en el cual él tomó su examen. Esto está en Hechos 10, te lo narro brevemente. Y en Hechos 10, ya después de que Jesús había ascendido a los cielos, había Pedro recibido al Espíritu Santo, a Pedro le fue mostrada una visión en donde había un lienzo con animales impuros, entre comillas, impuros según la ley. Ahí estaba el puerco, ahí estaba el camarón, estaba la langosta, todo esto delicioso, ¿no? Ahí estaba en el lienzo. Y entonces la voz del Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come todos esos animales. Y Pedro responde, y en esta respuesta está cómo no pasó el examen, como todo lo que aprendió con el Señor, pues no. Y le dice, no, Señor, jamás he comido cosa inmunda, como si el Señor le fuera a aplaudir, ¿no? Y el Señor le recordó lo que ya le había enseñado antes. Le dijo, lo que Dios limpió, no le llames tú común o inmundo. Pedro necesitaba aprobar esta prueba, la cual había quedado pendiente en este tiempo. Y esta prueba la tenía que aprobar Pedro porque Dios tenía planes con él todavía. A lo mejor tú todavía no avanzas en el plan que Dios tiene para contigo dentro de su voluntad. ¿Por qué? Porque ¿no será que tenemos alguna asignatura pendiente ahí? ¿Alguna materia que todavía no aprobamos? Pues es así. Si te faltan ciertas materias, no puedes pasar al siguiente grado. O no puedes graduarte, no puedes recibir tu título si te faltan algunas materias. Y esta era una asignatura pendiente que tenía Pedro. Así que Dios lo llevó a casa de un centurión romano, el cual se llamaba Cornelio. Primero lo fue preparando y lo dejó que se hospedara en casa de un curtidor de pieles, llamado Simón, igual que él. O sea, alguien quien trabajaba con las pieles de animales muertos. Pedro, como judío, no podía tocar animal muerto ni estar cerca de algo que haya tenido contacto con un animal muerto. O sea, si esta botella de agua tuvo contacto con un animal muerto, yo no la podía tocar, mucho menos beber de ella. No. Pero el Señor lo llevó, ahí te vas a quedar, mijo, en la casa del curtidor. Y después lo llevó a la casa de este centurión llamado Cornelio. Y ahí en casa de Cornelio, ¿qué hizo Pedro? Pues predicar el evangelio. Fíjate cómo comenzó su discurso, Hechos capítulo 10, versículo 28. Le dice Pedro a todos estos gentiles que estaban ahí en casa del centurión, vosotros sabéis, o sea, yo soy judío, y vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, ya no era el tema de la comida, era siquiera juntarme o acercarme, o sea, social distancing, así de plano, ¿no? Pero a mí, dice Pedro, en ese examen que no había pasado, a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Todavía Pedro no terminaba de predicar este mensaje cuando el Espíritu Santo desciende y todos aquellos quienes estaban en aquel lugar comenzaron a hablar en otras lenguas, empezaron a ser bautizados también. O sea, tal y como ocurrió en Pentecostés con los judíos, ahora estaba ocurriendo acá en casa de Cornelio con puros gentiles. Y allí Pedro comprobó, junto con los fieles de la circuncisión que iban con él, o sea, había algunos judíos los cuales eran fieles, los que estaban en Galacia eran infieles. Pero había algunos judíos fieles de la circuncisión que iban con Pedro y pudieron comprobar allí que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo. También hay salvación para los gentiles. Y allí Pedro entendió perfectamente lo que Dios estaba haciendo. Y eso lo comprobamos por medio de sus palabras, cuando dio el informe de lo que ocurrió allí. Fue a Jerusalén y dio el informe. Y dice Hechos capítulo 11, versículo 17. Ahora da un informe en Jerusalén de lo que había ocurrido. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, los judíos, que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice Pedro, ¿quién era yo para que pudiese, qué? Estorbar a Dios. ¿Quién era yo con mis... jamás he comido cosa inmunda. Ay, los judíos no nos acercamos a los extranjeros. ¿Quién era yo, dice Pedro, para estorbar a Dios?
por esta razón, Pedro, ahora, volviendo a Gálatas, cuando comía ahí con los hermanos, lo hacía con libertad. Él entendía. Todo esto que acabo de mencionar lo tenía bien claro Pedro, y comía con los hermanos de procedencia gentil, comía sus comidas, todo tranquilo, todo bien. Y leímos ahí en Gálatas 2:12 que en esa ocasión algunos de parte de Jacobo llegaron a Antioquía. ¿De cuál Jacobo está hablando? No de Jacobo el apóstol, porque ese ya le habían dado cuello. Se trata de Jacobo, el medio hermano de Jesús. Él no fue uno de los 12. Él ni siquiera creía en Jesús cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal. Él creyó después. Y lo vemos aquí, ya ahora siendo un dirigente en la iglesia en Jerusalén. Y estos personajes, los cuales llegaron allí a Antioquía, decían venir de parte de Jacobo. O sea, no hay evidencia de que vinieran de parte de Jacobo, pero ellos decían que venían de parte de Jacobo. Y era normal que pudieran llegar más hermanos procedentes de Jerusalén, allí a Antioquía en esta visita. Incluso que Jacobo hubiera enviado a algún grupo para apoyar a Pedro, pues estaba bien. El texto bíblico nos indica que tras la llegada de estos personajes, los cuales decían venir de parte de Jacobo, Pedro tuvo un cambio. Dice el versículo 12 otra vez, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, todo bien. Pero después que vinieron estos, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y ahora Pedro ya no comía con ellos. Es más, según el texto, se apartaba de ellos. Y aquí es en donde podemos ver la hipocresía de Pedro, porque Pedro no creía que debía de apartarse. Pedro no creía que, según lo que había recibido del Señor, se debía de llamar común o inmundo a ningún hombre, porque ya Dios había limpiado los alimentos y ya Dios había perdonado a todos quienes se arrepienten, sin importar la raza a la que pertenezcan. Él creía en algo y lo practicaba con libertad, pero ante la presencia de estos personajes dejó de hacer eso en lo que creía. Y esto nos enseña que podemos tener el conocimiento sobre doctrinas, pero hay que tener el valor para vivir en conformidad con eso en lo que decimos saber, con eso en lo que decimos creer. No se trata solo de tener la teoría. No, yo soy cristiano y soy santo en la iglesia, pero en el trabajo es otra cosa, porque así se hacen las cosas acá, porque así es aquí, porque no. O sea, hemos de vivir en conformidad con aquello, con lo que nosotros decimos, que creemos. Y Pablo nos dice el motivo detrás del cambio de Pedro. Dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí está el motivo. Uno era la actitud de Pedro y ahora vemos aquí el motivo de esta actitud. El motivo era que tenía miedo. ¿Será que Pedro tenía miedo de ser mal visto por estas personas que venían de Jerusalén, que decían venir de parte de Jacobo, que no quería perder pues la imagen? Acuérdate que Pablo acaba de decir, ustedes los consideran a Pedro, a Juan, como columnas, o sea, personas, o sea, les están dando demasiado valor. Dios no hace excepción de personas. ¿Y será que Pedro de pronto tenía esta honra que le daban y no quería perder la honra con nadie? Debemos de aceptar eso, que vamos a ser rechazados por algunos. O sea, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, como dice el proverbio, ¿verdad? O sea, a algunos no les vamos a caer bien, pero pues no tenemos que caerles bien a todos. O sea, ¿qué he de hacer? Decía Pablo, ¿soy siervo de Cristo o trato de agradar a los hombres? Yo sirvo a Cristo. Y si sirviendo a Cristo le desagrado a los hombres, too bad for you, my friend, ¿no? Ni modo, pues hay que seguir adelante. Pero aquí quizás Pedro tenía miedo de ser mal visto por estas personas, y aparentemente estos personajes, llamados aquí como los de la circuncisión, no los fieles de la circuncisión, sino los de la circuncisión, estos se colgaban de la autoridad de Jacobo en Jerusalén. ¿Para qué? Para intimidar a otros, incluido a Pedro. Trataban de imponer la circuncisión y por ende las tradiciones judías, incluida esta de la que te acabo de hablar, la separación de judíos y de gentiles. Esto es muy importante dentro de esta enseñanza y de la próxima. El tema era que se estaban separando lo que se había unido, judíos y gentiles como un solo pueblo, como hermanos, y esto que traían estos otros de la circuncisión estaba separándolos. Y ellos usaban el gancho de, venimos de parte de Jacobo, venimos a poner orden aquí, porque nosotros venían a imponer. Hablemos de
autoridad, lo hicimos en la enseñanza anterior y hace un momento. La autoridad, según la palabra, se recibe para servir. Para eso, ¿has oído discursos de políticos? Hace poco oí un breve discurso de un presidente, no voy a decir de qué país. Pero él dijo esto, que sería bueno que recordaran los servidores públicos, los políticos, ¿no? Si a nosotros somos servidores públicos, estamos para servir al pueblo, no para servirnos del pueblo. Y dije, se ve que sí fue a la universidad, por eso les enseñan en ciencias políticas, ¿no? Y con el Señor no es distinto. El Señor dijo, mira, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no ha de ser así, sino el que quiere ser el primero, ¿qué ha de hacer? Servir a los demás. Entonces vemos cómo la autoridad se recibe para servir, se recibe para edificar. ¿Qué se espera de un funcionario público? Pues que haga carreteras. ¿Quiere que le hagan un monumento porque puso una carretera? Bro, esa es tu chamba. ¿En serio? O sea, construyó un aeropuerto. Pues es lo que toca que hagas, ¿no? O sea, de eso es el trabajo. Entonces la autoridad se recibe para edificar, para construir, no para intimidar, no para imponer mi opinión, mucho menos, hablando dentro de la iglesia, mucho menos fuera de la palabra. Yo tengo mi opinión, yo tengo mis gustos personales, pero si no están en la palabra, los he de hacer a un lado y no imponerlos en la iglesia o a quienes yo sirvo. Lamentablemente, hay personas que se mueven así como estos que llegaron de la circuncisión, hablando en nombre de un líder más respetado para cumplir con sus propias agendas personales. Eso ocurre hoy en día. Hay quienes se cuelgan de la fama de algún predicador, de algún autor de libros y dicen, no, él y yo somos compas y se lo pasan adulando a ¿para qué? Para que otros lo identifiquen con y puedan obtener views en sus videos y puedan monetizar y puedan vender libros porque quieren que los asocien con estos otros predicadores. Los otros predicadores ni en el mundo los tienen. Están muy ocupados jugando golf, haciendo otras cosas. Pero así es, muchos hablan en nombre de líderes respetados para cumplir con sus propios intereses, con sus propias agendas. Y no estamos hablando aquí de un asunto de comida, o sea, ese es un tema aparte, que es importante también. Pablo lo trata en 1 Corintios y en Romanos. Ahí Pablo habla acerca de la comida, de la carne, de los sacrificados a los ídolos. Aquí ese no es el tema. Estamos hablando de hipocresía, así es el título de la enseñanza, enfrentando la hipocresía. Y esta hipocresía tiene serias implicaciones. Mira, el Evangelio es también llamado el Evangelio de la paz. Así dice Efesios 6:15. El Evangelio de la paz. La buena noticia de que la paz llegó al mundo. Trajo el Señor paz entre Dios y entre el hombre. Es lo que vino a traer Jesucristo. Pero también vino a traer paz entre el hombre y el hombre. Por medio de Cristo, Dios hace las paces con el hombre, pero también el hombre con el hombre vienen a estar reconciliados, vienen a estar en paz. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, ahí está, paz entre Dios y el hombre. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí vemos paz, unidad entre hombre y hombre. El Evangelio trajo consigo unidad entre judíos y entre gentiles. Con sus acciones, aquí con Pedro, volviendo con él estaba oponiéndose al Evangelio. Él estaba yendo en contra del Evangelio con sus acciones. O sea, no es que Pedro estaba poniéndose arriba de un púlpito y diciendo, no, el Evangelio es una mentira, no. Pero con sus acciones estaba oponiéndose al Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, no trae división. No trae división entre hermanos, sino unidad. O sea, esto que estoy diciendo no es la gran revelación, ¿no? Jesús oró en Juan 17. Padre, los que tú me diste que sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, es la oración de Jesús, o sea, es el deseo de Jesús, es el clamor de Jesús. Antes de ir a la cruz, eso fue lo que le pidió al Padre, unidad entre los creyentes. Y el Evangelio no trae división entre creyentes. Hay quienes se dedican a hacer contenido en redes sociales, ¿para qué? Para dividir hermanos de diferentes denominaciones por asuntos secundarios. Eso, mis hermanos, tú quizás me has escuchado que lo reitero, pero según lo que vemos en la palabra, es algo serio, ¿no crees? O sea, muchos a eso le llaman predicar el Evangelio.
Usted, hermano, es un tremendo predicador del evangelio. Lo oyes y lo que se la pasa hablando es que si la mujer no debe de predicar, que si esto, que si la falda, que si aquello, que puras cosas secundarias. Y eso trae división, porque los que ven el contenido de estos youtubers después llegan a su iglesia, en donde esto que el youtuber dijo que era una ofensa al evangelio, lo hacen en su iglesia. En realidad no es ofensa al evangelio, porque dijimos que el evangelio no es faldas largas, ¿verdad? El evangelio no es mujeres predicando, eso no es el evangelio. El evangelio es Cristo murió, fue sepultado y resucitó, conforme a las escrituras. Lo demás son nuestras cosas, ¿no? Nuestras interpretaciones. Es que la mujer no debe de usar pantalón, entonces van a Hawái y los hombres predicadores traen falda en Hawái. O sea, esas cosas son secundarias. Y muchos a esto le llaman predicar el evangelio, pero eso no es, al contrario, es oponerse al evangelio. Ahora, debo aclarar, volviendo con Pedro, no es que Pedro dejó de ser salvo, pero con sus acciones estaba negando el evangelio que salva. Él había sido testigo de la salvación por gracia, por medio de la fe, pero con sus acciones estaba no solo oponiéndose al evangelio, sino que también estaba orillando a otros a que intentaran salvarse por medio de las obras, ya que se dividiera lo que Cristo había unido. Estaban volviendo a levantar los muros que Dios había tirado. Por ejemplo, imagina que alguien fue curado de cáncer terminal y sale en videos vendiendo un producto o productos a los cuales él dice, estos productos me curaron el cáncer. Y no es así. Esta persona no solo es deshonesta, es cruel, ¿no crees? Porque está vendiéndoles una esperanza falsa a enfermos y los está matando al final, ¿no? Pedro era un líder, de hecho, repito, era considerado como columna de la iglesia, tenía un liderazgo importante y como líder tenía una gran influencia sobre los demás. Y todos, mis hermanos, tenemos influencia en algún punto, todos tenemos influencia sobre otros. A lo mejor tú dices, no hombre, yo nomás tengo como 3 friends en Facebook, ¿no? O en Instagram, nomás un follower, ¿no? Bueno, pues ya tienes influencia. O sea, si eres padre, tienes influencia sobre tus hijos. Si eres hermano mayor, tienes influencia sobre tus hermanos menores. O sea, ni nos damos cuenta a veces sobre quiénes tenemos influencia. Platicábamos hace un momento con mis hijos y mi esposa. Mi esposa es maestra o trabaja en una escuela. Y vienen niñas o niños de su escuela diciéndole que la vieron en YouTube cantando en las transmisiones de la iglesia. Mi hija también decía, no, en mi escuela también me dijeron. Bueno, ni nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta de la influencia que podemos ser para otros. Y mientras más alta sea la responsabilidad que se nos delega, el impacto de nuestra influencia es mayor. O sea, mientras más visibilidad o más personas tengamos bajo nuestra influencia, el impacto es mayor de nuestras acciones, sea bueno o sea malo. La pregunta es, ¿cómo es tu influencia sobre otros? Madre, ¿cómo es tu influencia sobre tus hijos? O sea, la manera en la que tú le hablas a tu esposo, el tono, no solo las palabras, sino la entonación y el tiempo en el cual dices las cosas, estás influenciando a tus hijos para que después ellos repitan ese patrón cuando se casen o para que lo lleven con sus maestros. O sea, no nos damos cuenta de la influencia que somos. Y si no has escuchado la enseñanza del miércoles que dio el pastor Benjamín Lázaro acerca de los padres, escúchela, y si ya la escuchó, vuélvala a escuchar porque estuvo tremenda, ¿no? La pregunta ¿es nuestra influencia según la verdad del evangelio? O sea, aquí en la iglesia, pues, como he dicho, ¿no? Todos, aleluya, gloria a Dios, ¿sí? Pero cuando salimos aquí, ¿nuestra influencia es según la verdad del evangelio o somos hipócritas? Esa es la pregunta. Veamos el efecto de la hipocresía de Pedro, ¿no? Para que no se ponga tan tensa la cosa. Versículo 13. Dice, y en su simulación, o sea, en su hipocresía, participaban también los otros judíos. O sea, ya no nada más era Pedro, sino que ahora también otros judíos allí en Antioquía participaban también, hacían lo mismo. De tal manera, dice Pablo, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, otros judíos
que ya estaban disfrutando de la unidad que trae el Evangelio, comiendo con sus hermanos gentiles, todo bien, ahora volvieron atrás imitando a Pedro, la influencia de Pedro, ¿te fijas? No solo ellos, dice el texto, aún Bernabé, pero dices, a ver, espérame, ¿quién? Bernabé. O sea, no era cualquier cristiano, o sea, recién convertido, es aquel que vendió una heredad, la trajo a los pies de los apóstoles para repartir entre los hermanos. Es aquel quien trajo a Pablo, fue hasta Tarso y trajo a Pablo para enseñar con él. Fue aquel quien intercedió por Pablo porque los hermanos no lo querían recibir. O sea, es Bernabé. Bueno, Bernabé, siguiendo el ejemplo de Pedro, estaba ahora pues cayendo en lo mismo. Estaba también oponiéndose al Evangelio. Bernabé se caracterizaba por ser generoso y ahora lo vemos retraído. Su actitud cambió. ¿Te imaginas antes? Sí, vamos hermanos a traer las carnitas, yo les ayudo a matar al puerco, vamos, ¿no? Todo bien. Y ahora, ya ni los quería voltear a ver, ¿no? Ahí viene, no te acerques, distancia. Era un varón quien habló y testificó acerca del obrar de Dios allí en Antioquía. ¿Y ahora qué había pasado? Y ahora vemos cómo nuestras acciones tienen impacto en las vidas de otros. Las buenas y las malas, como dije. Lamentablemente, las malas parece que tienen mayor impacto. Y quiero hacer un paréntesis y aclarar que si nosotros hemos sido hipócritas con nuestros hijos, no les hemos dado un mal ejemplo, ellos ya son grandes, de todas maneras, ellos han de dar cuentas a Dios directamente y no van a poder excusarse en nosotros. Cada uno va a dar sus cuentas de manera individual, ¿no? Así que esto va para los hijos, ¿no? No, yo soy así porque mis padres... No, tranquilo. Tus padres van a darle cuentas a Dios. Si ellos ya se arrepintieron de eso, el Señor los perdonó, pues el Señor ve como que eso no ocurrió. Pero tú no puedes tomar eso como excusa, ¿no? En Galacia ya había un problema, es lo que podemos ver. La visita de Pedro no estaba ayudando al problema. Cuando Pedro debía de llegar a edificar, a bendecir, llegó a echarle más leña al fuego, a empeorar el asunto. Yo me imagino a Pablo. Pedrito, pues sí serás muy apóstol Pedro y todo, pero mejor te hubieras quedado ya porque estás arruinando todo el asunto, ¿no? Por eso Pablo enfrentó la hipocresía de Pedro, enfrentó la hipocresía de los judíos, la hipocresía de Bernabé. Versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ellos, dice el texto, que no andaban, no vivían conforme a la verdad del Evangelio. O sea, las vidas de Pedro, de los judíos estos y de Bernabé, no coincidían con la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio une, el Evangelio no divide a los hermanos. Luego Pablo le recuerda a Pedro, acuérdate en qué tú creías, acuérdate cómo vivías. Tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. Yo te vi y aquí todos te vieron comiendo y todo. O sea, eres judío de nacimiento, pero por la revelación de Jesucristo ya no practicas las tradiciones judías y menos estas que son doctrinas de hombres. O sea, no te hagas, Pedro, es lo que le estaba diciendo. Luego le hace ver que está haciendo mal uso de su autoridad. Le dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y tú dices, a ver, ¿cómo? O sea, Pedro ahora no solo se separaba, sino que también estaba obligándolos así a punta de ¿qué? Circuncídese. No es que los estaba obligando así en el sentido literal. No les estaba diciendo, tienen que circuncidarse para que puedan ser salvos. Pero con sus acciones les estaba dando la razón a los de la circuncisión. A esos que habían llegado, ellos tienen la razón. Con sus acciones. Los gentiles que habían entendido que la salvación era por medio de Cristo y no por medio de la ley, ahora estaban confundidos. ¿Cómo? Fíjate cómo podemos mandar dobles discursos a aquellos sobre quienes tenemos influencia. Decir una cosa y hacer otra confunde a aquellos sobre quienes tenemos influencia. Estos estaban confundidos, se sentían otra vez esclavizados y se sentían obligados a circuncidarse. Pues ya nos habían enseñado esto, que esto no iba por aquí, pero parece que ahora cambió, no sé. Pero, tengo que... Notemos que esta reprensión, versículo 14, dice, lo hice delante de todos, fue de forma pública y tuvo que ser así por varios motivos. En primera, porque era algo que Pedro ya sabía.
Ya lo vimos, ¿no? Como desde que el Señor Jesús le enseñó, luego en casa de Cornelio, o sea, era algo que él ya sabía. No puedes corregir a alguien o a tus hijos de algo que no saben. Muchacho menso, usted no sabe. Pues si no le enseñas, no vas a ver. No, tú no sabes ni lavar la ropa. Pues no sabe, enséñale. ¿Quién le va a enseñar, no? En la escuela no les enseñan eso. O sea, y está mal que nosotros corrijamos, reprendamos a alguien y menos de forma pública sobre algo que no hemos enseñado. Por eso cuando tus papás te estén enseñando algo y te lo vuelvan a enseñar, presta mucha atención porque entonces sí viene la corrección. Además de que era algo que Pedro y Pablo ya habían tratado a solas. Acuérdate que ya se habían reunido en privado, allá en Jerusalén, y ya esto se había expuesto. Era algo que ya a solas se había tratado, estaban de acuerdo. Y algo que yo casi estoy seguro es que esta reprensión fue hecha delante de todos los ancianos de la iglesia. Tal vez, es algo por lo que yo me inclino, aunque no es un dogma, ¿no? Pero sí es también algo que ponía en riesgo a toda la iglesia. O sea, la conducta de Pedro estaba poniendo en riesgo a toda la iglesia. Lo que estaba haciendo Pedro era algo público. Por tanto, requería de una reprensión pública. Pablo, por cierto, no procedió mal en esta situación. O sea, hay quien pudiera decir, no, Pablo estuvo mal en reprenderlo delante de todos porque la Biblia dice que tenía que ir a solas. Ya fue a solas. O sea, no es algo que estuvo mal, no actuó mal. Piénsalo, si hubiera estado mal lo que hizo Pablo de reprenderlo delante de todos, si hubiera estado mal, no lo hubiera dejado registrado en Gálatas. O sea, él está aquí narrando. Cuando vino Pedro a Antioquía, lo resistí cara a cara. O sea, si hubiera estado mal, no lo estuviera escribiendo. O sea, usando simple sentido común. Y esta carta se leyó en todas las iglesias, o sea, circuló por todas las iglesias de la región de Galacia. O sea, Pablo no iba a usar un argumento equivocado para enseñar, no, esto estaba dentro del orden. Lo que podemos ver aquí es la firmeza. Tal vez un día a ti o a mí nos toque reprender a algún hermano. Y fíjate, a un hermano que a lo mejor tiene más tiempo que nosotros en el Evangelio. A un hermano que quizás tiene más preparación bíblica que tú. Bueno, lo que vemos aquí, firmeza, no hay que detenerse. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama. A lo mejor sí le hieres, le incomodas, le hieres su orgullo, ¿no? Porque ¿tú qué me vas a venir a decir a mí? O sea, tú eras un morro cuando yo ya andaba predicando. No, pero fieles son las heridas del que ama. Y tal vez estés pensando, porque esto va a continuar en la siguiente enseñanza. Entonces Pedro y Pablo se pelearon, se convirtieron en enemigos. La respuesta es no. Pedro se refiere a Pablo en sus cartas, ¿sabes cómo? Como nuestro amado hermano Pablo. Si lees 2 de Pedro 3:15, dice Pedro así, hay cosas que nuestro hermano amado Pablo enseña que son difíciles de entender, pero se refiere a él con amor. Esto demuestra que Pedro valoró la reprensión de Pablo. Así es como actúa un hombre de Dios, que se puede equivocar, que puede fallar, que puede regarla pero feo, pero responde, ¿sabes cómo? Después de que lo reprenden, lo agradece y le demuestra amor a aquel quien lo corrigió. Ha habido personas que me han marcado errores en mi vida, ¿sabes? Pues gracias porque eso demuestra que eres mi amigo, eso demuestra que me amas. Hace algún tiempo un pastor amigo me llamó y me llamó por videollamada y me dijo, ¿sabes qué? No me atreví a decirte esto en persona. Me dio mucho miedo y mucha pena, pero te lo tenía que decir, no pude ni dormir. Y me hizo una observación, ni era la gran cosa, pero se lo agradecí. Le digo, ¿sabes qué? Gracias, se nota que eres mi amigo, se nota que me amas, se nota que quieres el bien para mi familia, para la iglesia, para todos, así que gracias. Y seguimos siendo amigos, ¿no? 8 años más tarde de que Pablo les escribió, o cuando Pablo les escribió a los Corintios, quiero decir, Pablo reconoció a Pedro como uno de los apóstoles que merecen ser tratados con honra, para que veas cómo no quedaron peleados. Cuando Pablo habla acerca de Pedro, dicen, hermanos, los apóstoles merecen llevar a su esposa con ellos a los viajes y comer, pues, o sea, es lo básico.
Y está intercediendo de alguna manera a Pablo por Pedro o aprobando. O sea, no se puso, a ver, Pedro, ¿por qué anda llevando a su esposa? ¿Y quién? No. Gorrón y no sé qué, no. Decía, no, es parte de él, es normal. Y está intercediendo por él, está atribuyéndole pues, este derecho que tenía, ¿no? Yo concluyo diciendo que, después de esta enseñanza, que todos somos vulnerables ante la hipocresía. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos vulnerables a ella. Suena feo, y como dije, no es el propósito que tenemos de Año Nuevo, ¿no? Quiero ser el más hipócrita, no. Pero la verdad es de que todos somos vulnerables ante la hipocresía. Pudiera decir incluso que todos llevamos algo de hipocresía en nosotros hasta este momento. Pero me quedo con eso, todos somos vulnerables. Si Pedro no se libró de la hipocresía, si Bernabé no se libró de la hipocresía, ¿quiénes somos nosotros para decir que nunca seremos o que nunca hemos sido hipócritas? Cuando nosotros tratamos de agradar a los hombres, somos arrastrados a actuar de forma inconsecuente con el Evangelio. Y esto va para todos, incluidos los jóvenes. Cuando tratas de agradar a los hombres en tu escuela, a los demás en tu escuela, corres el riesgo de actuar de forma inconsecuente con el Evangelio. Y de ser diferente en la escuela y ser diferente acá en la iglesia. Y te lo dice alguien que fue adolescente en la iglesia. Y yo estuve allí también. Y yo estuve también ante la presión de, no me quiero ver como el aleluya. Y era de una forma diferente en la escuela. Pero esto ocurre cuando tratamos de agradar a los hombres. Así que mis hermanos, pidámosle al Señor que nos muestre la hipocresía en nosotros. ¿Qué le parece? Invito a que se ponga de pie. A lo mejor tú venías a recibir el abrazo de Dios y el beso de Dios. Bueno, recibamos el amor de Dios de esta manera. Él nos puede mostrar la hipocresía que hay en nosotros. ¿Con qué fin? No de destruirnos, sino de que nos arrepintamos. Tal vez en algún punto tengas que enfrentar no solo tu propia hipocresía, sino la hipocresía de alguien más. Bueno, hazlo con amor, hazlo con las pruebas o las bases correctas y hazlo cara a cara, pero sobre todo con amor. Vivamos rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cómo? Hablando verdad entre nosotros, siendo transparentes. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la paz que has traído, paz entre el Padre y nosotros. Gracias, Jesús. Gracias porque esta paz produce paz también y produce unidad entre nosotros. Queremos ser como esa comunidad de Antioquía, la cual causaba un impacto en los que veían alrededor y decían, mira cómo se aman, y decían, allí realmente estos son imitadores de Cristo. Que puedan decir así de nosotros, no solo en esta iglesia local, sino en nuestra interacción con otros hermanos de otras iglesias, que podamos mostrar esta unidad, que podamos vivir conforme a la verdad del Evangelio, que podamos ser transparentes y honestos entre nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias por todo y en todo. Oramos, Padre, por cada hermano, por cada padre, por cada madre aquí, por cada hermano quien tiene influencia sobre otros de alguna u otra manera. Que podamos, Señor, ser fieles a la verdad de tu Evangelio y que podamos ser transparentes. Señor, tú, Jesús, fuiste fiel hasta la muerte, fuiste fiel a la voluntad del Padre. Y así, Señor, queremos nosotros ser fieles a ti, no por nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu. Muchas gracias, Señor, por todo y en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso, Señor?